Onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de sangrado uterino anormal. Vamos a abordar la nueva nomenclatura de este tema. Vamos a hacer un poco de mención acerca de los antiguos términos que ya deberíamos dejar de utilizar y deberíamos reemplazarlos por los más nuevos que nos sugieren las nuevas guías internacionales. Vamos además a revisar un poquito las características generales, las etiologías del sangrado uterino anormal, y finalmente un poco acerca del abordaje que se le da a estos pacientes. Por definición, el sangrado uterino anormal se define como un sangrado menstrual diferente a lo normal. Es muy burda esta definición, pero así lo definen las guías y se refieren dentro del parámetro de anormal a cuando existe una alteración en la cantidad, en la duración o en la frecuencia de las alteraciones menstruales. Estos son los términos antiguos: la menorragia, la proiomenorrea, la metrorragia, la oligomenorrea, polimenorrea, menometrorragia y la opsomenorrea. Estos términos ya los deberíamos de dejar de utilizar, ya que algunos de ellos se sobreponían y era un poco difícil explicar, por ejemplo, qué diferencia había entre menorragia, metorragia, menometrorragia, o algunos ya combinaban como polimenorrea o polimenorragia. Entonces se vuelve un poco complicado encontrar las diferencias o clasificar qué trastorno tiene nuestra paciente. Es por eso que surgen las nuevas definiciones que vamos a ver más adelante. Finalmente, la etiología de un sangrado uterino anormal puede ser de dos tipos: estructurales y disfuncionales. Es la típica mnemotecnia de Palm-Cohen. Esta mnemotecnia, cada letra significa un padecimiento. Palm son padecimientos de tipo estructural como pólipo, adenomiosis, leiomiomas, malignidad e hiperplasia. Y los disfuncionales son coagulopatía, disfunción ovárica, endometriosis, iatrogénico y no clasificado. Esta Palm Coin es muy importante que lo recuerden, ya que si su paciente llega con un sangrado uterino normal, lo más probable es que entre dentro de alguno de estos posibles diagnósticos. Sin embargo, debemos explorar que no exista alteración, por ejemplo, de que nosotros pensemos que se trata de una endometriosis, por ejemplo, o un pólipo, cuando realmente la paciente tiene malignidad. En este estudio, que fue una corte de seguimiento con 1000 mujeres estadounidenses con una edad de 18 a 50 años, observaron que de las condiciones ginecológicas que mayor suscitaban consulta ginecobstétrica eran trastornos menstruales. Veíamos que 53 por cada 1000 mujeres presentan o refieren no tener un sangrado normal. Esto puede ser un poco relativo, un poco por así decirlo, poco específico, o puede ser muy subjetivo. Subjetivo es la palabra, ya que la paciente pues puede referir que sangra mucho cuando tal vez no sangra tanto. Sin embargo, este valor estadístico es muy interesante, ya que te dice que casi aproximadamente una de cada 20 mujeres se queja de su ciclo menstrual. Esto en esta corte de seguimiento. Una vez que exploraron el por qué presentaban, se presentaban como quejas, observaron que el dolor se presentaba como única característica en el 6%, sangrado excesivo en el 10% y cambios regulares en el ciclo más bien cambios relacionados al ciclo en el 8%. Esto suma un 24%. Entonces, ¿dónde queda el otro porcentaje? Y radica aquí.
en la mitad de estos conjuntos radica en la intersección. Vemos que hasta un 16% de pacientes se quejan de dolor, de exceso de sangrado y de cambios relacionados con el ciclo. El 38% de mujeres refirió no poder especificar cuál era la causa o refirió otro tipo de molestias. Sin embargo, vemos que la mayor parte de pacientes que sí refieren síntomas de estos tres tipos refieren que presentan los tres simultáneamente. Em, Dando el sangrado como razón de la visita clínica, encontraron que a las pacientes que referían que no era un problema severo, el 30% solamente fue referido por el médico, 33% por médico y paciente, y un gran porcentaje no fue referido por ninguno. Sin embargo, cuando el problema era severo y la paciente buscaba ayuda, hasta un 73% de casos era referido por el doctor y el paciente, un 16% solo por el doctor y 5% por el paciente exclusivamente. Y este 5% se vuelve interesante ya que hay mujeres que realmente tienen sangrados abundantes, pero ya lo consideran normal. Entonces tenemos que ser cautelosos a la hora de preguntarle a nuestra paciente qué refiere como normal. En este estudio publicado en los Anales de Hematología en 1998, este es un estudio danés en el cual fue un estudio de tipo retrospectivo y observaron que la media de fase menstrual fue de 5 días y las mujeres que menstruaban tenían niveles de ferritina que generalmente eran constantes a lo largo de su vida hasta la menopausia, donde alcanzaban niveles semejantes al hombre. En ese estudio se reportó un nivel de ferritina menor en mujeres en edad fértil. Esta media de ferritina interesantemente no varió a pesar de que la mujer se suplementaba con hierro. Y se observó que la deficiencia de ferritina era proporcional con la cantidad de días que duraba el sangrado. Esto parece ser como muy redundante, pero se necesita un estudio que te demuestre esto. Y se observó que mujeres con un sangrado menor de 5 días, su, su porcentaje de que existía deficiencia ferritina fue de 7%, a los 5 de un sangrado de 5 días 12% y más de 5 días 19%. En este estudio, curiosamente, se observó que el DIU, el cual solamente era de cobre no medicado, era el anticonceptivo que tenía mayor cantidad de sangrado y anticonceptivos orales los de menor. En esta época todavía no estaban tan difundidos los otro tipo de métodos anticonceptivos. ¿Cuál es la causa por grupo de edad más común? En el neonato es deficiencia estrogénica. Hay pacientes que presentan sangrado transvaginal por una deficiencia estrogénica. Esto no significa que haya alguna alteración, sino por la caída de los estrógenos que eran transferidos por la madre, se produce una alteración endometrial y ocurre un sangrado escaso. En mujeres premenarcas, la primera causa es cuerpo extraño, seguido de trauma, prolapso, sarcoma botrioides, tumor ovárico, pubertad precoz. En posmenarca temprana, la causa más común es una disfunción ovárica, seguido de diátesis hemorrágica, estrés psicógeno o inducido por ejercicio, embarazo o infección. Y en mujeres de edad reproductiva, de nuevo aparece la disfunción ovárica, embarazo, alteraciones endometriales como leiomiomas o adenomiosis, infección, disfunción endocrina, diátesis hemorrágica hormonal. Y en mujeres posmenopáusicas tenemos que los pólipos, leiomiomas, el cáncer aquí aparece como una causa importante de sangrado y tratamiento con hormonas. Es importante en una mujer posmenopáusica siempre descartar malignidad cuando tenga sangrado. Entonces, ¿qué debemos de descartar como diagnósticos diferenciales? Uno, que nuestra paciente esté embarazada. 2. Que el sangrado del tracto genital sea de origen no uterino. 3. Que el sangrado no provenga de origen gastrointestinal.
Y 4, que nuestra paciente no tenga hematuria. ¿Qué vamos a preguntar en la historia clínica? Lo de siempre, haciendo énfasis en la historia menstrual, la regularidad de los ciclos, la abundancia del sangrado, cuánto tiempo duran los ciclos, si tienen dismenorrea, todo esto es importante, la menarca, la fecha de última menstruación, en antecedentes sexuales por algunos factores de riesgo que pudiera tener, antecedentes ginecobstétricos, gestas, partos, cesáreas, todo esto es importante, historia del uso de anticonceptivos, factores de riesgo para patología endometrial como diabetes, obesidad, uso de estrógenos, todo esto es importante para preguntarle a la paciente. Otras cosas importantes son si la paciente presenta síntomas acompañantes, si usa anticoagulantes, si tiene enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad endocrina o algún otro antecedente de importancia que pudiera justificar el sangrado. ¿Qué laboratorio debo pedirle a mi paciente? 1. Biometría hemática. Tenemos que descartar que nuestra paciente tenga anemia, descartar embarazo. La TSH solo se debe solicitar cuando el sangrado uterino normal se acompaña de otra sintomatología. Coagulopatía solo se debe abordar en caso de pacientes con hemorragias anormales como hemartrosis, como equimosis, como lesiones purpúricas, hematomas de fácil origen, fragilidad capilar, gingivorragia, epistaxis de repetición. Sin evidencia, no existe evidencia de medir FSH, LH, estradiol o progesterona en sangrado uterino anormal, ya que muchas veces no sabemos en qué fase del ciclo está nuestra paciente, entonces obtener una LH, FSH o estradiol o progesterona altos o bajos no nos dice mucho. El ultrasonido transvaginal debe ser de primera elección, sobre todo si se sospecha alteración endometrial. Es importante saber que en una mujer posmenopáusica el grosor endometrial no debe ser mayor de 5 milímetros y en una mujer premenopáusica de 12 milímetros. Si nuestra paciente sobrepasa este grosor, tenemos que descartarle que exista una alteración endometrial, llámese hiperplasia o llámese carcinoma. La histeroscopía debe ser el estudio de primera elección ante un ultrasonido transvaginal sospechoso y nos permite la toma de biopsia. Para definir nosotros que hay una alteración menstrual tenemos que definir la normalidad y las guías recomiendan que llamemos como una frecuencia normal si los ciclos se repiten cada de 21 a 35 días, si los intervalos entre estas son regulares, si el volumen es menor de 80 mililitros y su duración es de 3 a 5 días. Esta es la nueva terminología que debemos manejar. Un sangrado menstrual irregular es aquella que tiene variaciones de más de 20 días entre ciclos durante un año. Sangrado menstrual ausente o amenorrea es una mujer que tiene 90 días, 3 meses, sin presentar menstruación. Sangrado menstrual infrecuente, 1 o 2 ciclos en un periodo de 90 días. Sangrado menstrual frecuente, más de 4 ciclos en 90 días. Sangrado menstrual abundante es cuando la mujer refiere pérdida excesiva que interfiere con la vida diaria de nuestra paciente. Sangrado menstrual escaso es un término controversial, ya que pocas mujeres son las que refieren un sangrado menstrual escaso, y de hecho muchas les gustaría tener un sangrado menstrual escaso, por lo que este término aún queda en duda si es un término correcto que deberíamos de emplear. El sangrado menstrual prolongado es aquel que dura de 8 días o más. Sangrado uterino acortado, una duración menor o igual a 2 días. Y un sangrado uterino anormal crónico es aquel que dura más o igual o mayor a 6 meses. Esta terminología la debemos de manejar al pie de la letra, repítanlo las veces que sea necesario porque debe quedar bien grabado. Entonces, ya que nuestra paciente tiene el sangrado uterino anormal, ¿qué debemos de hacer? 1. Definir la etiología. 2. Establecer la cantidad de sangrado y si este o no pone en riesgo la vida de la paciente. 3. Síntomas y signos asociados. 4. Uso de anticonceptivos y planes a futuro.
5 comorbilidades médicas, 6 riesgos trombóticos y 7 tratamiento médico versus quirúrgico. En general, ¿cómo debemos de tratar el sangrado uterino abundante? Primero debemos tratar médicamente. El episodio agudo se trata con ácido tranexámico o con AINE, seguido de la colocación de un DIU levonorgestrel o un DIU mirena o el uso de anticonceptivos en algunos casos. El tratamiento quirúrgico siempre es una buena opción para mujeres que ya no quieren tener hijos. 58% de mujeres con tratamiento médico a 2 años terminarán en tratamiento quirúrgico y la histerectomía además de esto brinda un mayor beneficio psicológico. Por ejemplo, si nuestra paciente tiene leiomiomas, que esto ya condiciona la anemia crónica, y estos leiomiomas son refractarios a tratamiento, la opción siempre va a ser la histerectomía. Causas comunes de sangrado uterino abundante, las más comunes son adenomiosis y leiomiomas. Siempre se debe iniciar con tratamiento médico, ya que la histerectomía debe ser de segunda elección, pero siempre que se tenga una paridad satisfecha, se debe considerar pros y contras de histerectomía. Se deben tratar, por ejemplo, ya les mencioné en etapa aguda, con ácido tranexámico o AINES, seguido de anticonceptivos estrogénicos progestágenos o la colocación de un DIU levonorgestrel. También se pueden utilizar análogos de GnRH en el caso de leiomiomas. Se debe evaluar los planes de la paciente. Si la mujer es refractaria a tratamiento durante 6 meses, se debe evaluar tratamiento quirúrgico. La disfunción ovárica se trata. Realmente poco se sabe acerca de esto. Hay pocos ensayos clínicos que utilizan métodos hormonales en el tratamiento de disfunción ovárica. Algunos utilizan anticonceptivos combinados o el diulevonorgestrel. Y es importante saber que una mujer con ciclos anovulatorios tiene mayor riesgo de neoplasia endometrial. Y de hecho una mujer con endometrioma, es decir, una endometriosis que se localiza en ovario y causa la formación de un quiste con un relleno como achocolatado, tienen mayor riesgo de neoplasia endometrial. Y se debe suspender, el objetivo debe ser suspender el sangrado o hacer ablación endometrial, eh, pero siempre y cuando vigilando que nuestra paciente no tenga carcinoma endometrial, ya que si hacemos una ablación endometrial puede ser un carcinoma silencioso y poner en mayor riesgo a nuestra paciente. Aquí en la histerectomía, pues obviamente a toda mujer a la que falla tratamiento médico o toda mujer que ya tiene paridad satisfecha y no desea tener tratamiento médico. ¿Son de utilidad los AINES? La respuesta es que sí, son de gran utilidad. De hecho, se dice que hasta en un tercio a mitad de pacientes eliminan el sangrado uterino abundante. ¿Por qué? Porque promueven la vasoconstricción uterina. De los más utilizados son el ácido mefenámico, el naproxeno y la indometacina. Y se inicia un día antes de la menstruación y se deja hasta que el sangrado termine. Ojo, los AINES son para tratamiento agudo, no son un tratamiento definitivo. Se debe encontrar la causa del sangrado y no dejar pasar un evento, sobre todo en una mujer posmenopáusica por el riesgo de cáncer. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Chao.